Bienvenidos de nuevo a un nuevo videotutorial de neatstudium.com. Me llamo Víctor y en este vídeo os voy a explicar lo más básico de GIMP. Va a ser una toma de contacto para que hagáis vuestros propios diseños y así de ese modo los podáis enviar a la tricotosa electrónica con la ayuda de la placa de IAP o bien si tenéis el programa IMG2Track. El programa que vamos a utilizar se llama GIMP, es un programa de libre uso, lo podéis encontrar en la dirección gimp.org y en Download os vais a bajar la última versión y luego tenéis que escoger el sistema operativo que tengáis, bien sea Linux, Mac OS X o incluso Windows. Yo le voy a dar en este caso a Windows para que veáis el ejemplo. Y luego tenéis dos opciones para descargarlo y os recomiendo la de la derecha, que os lo va a bajar de forma directa. Una vez que lo descarguéis, lo instaláis en vuestro ordenador y lo tendríais listo para su uso. Una vez que esté instalado, pulsad en el icono de GIMP y ya lo tendremos listo para empezar a utilizarlo. Aunque yo os voy a mostrar en este video tutorial cómo utilizar GIMP para hacer vuestros propios diseños o copiarlos de una tarjeta perforada o de internet, también tenéis un post que hice en mi blog neatstudium.com. En este post exactamente, si hacéis clic en él, vais a poder ver un pequeño tutorial en el cual explico cómo realizarlo. Intentaré traducirlo al inglés cuando tenga tiempo. Yo, por ejemplo, encontré esta imagen en internet y lo que voy a hacer es la repetición que se encuentra dentro del recuadro rojo, porque es lo que quiero repetir únicamente. Esto lo hice más, aunque la repetición completa es la azul en el estampado que estamos viendo, pero hice la roja porque fuera un poco más corta y más rápida de explicar. Entonces, en ese caso, yo recomiendo que cuando tengáis una idea o vayáis a copiarlo de algún sitio, utilices un papel cuadriculado y lo dibujes previamente. Para averiguar cuántos puntos o píxeles horizontales vas a necesitar y cuántos píxeles o puntos verticales vas a necesitar. En mi caso son 20 por 14. De ahí estáis viendo aproximadamente el diseño que yo realicé en GIMP. Abajo del todo tenéis la muestra una vez tejida que realicé con la placa de IAP. Bien, ¿qué os puede ocurrir cuando busques un diseño de tarjeta perforada o cualquier otro en el que ya esté hecho? Te va a ocurrir que no va a ser necesario hacer toda la tarjeta. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que buscar cuál es la repetición únicamente. En esa tarjeta, como veis en la pantalla, solamente es necesario hacer lo que aparece en el recuadro, no toda la tarjeta, sobre todo porque es mucho más trabajo. Simplemente con que hagas esto es la repetición. Este trozo es el que se repite aquí, aquí, a la izquierda, debajo, etc. Yo ya lo he hecho en GIMP para que veáis a qué me refiero y esta repetición va a necesitar hacer 12 puntos o píxeles por 16 puntos o píxeles horizontales y verticales respectivamente. En esta imagen os he colocado dos ejemplos más. El de la izquierda, como podéis ver, parece que vamos a tener que hacer muchos puntos, pero en realidad solo tenemos que hacer
6 píxeles o puntos por 6 píxeles o puntos. ¿Veis qué sencillo es? En cambio, en la tarjeta de la derecha sí es necesario que hagáis todos los puntos, porque la repetición es toda la tarjeta. En cambio, en la de la izquierda ya veis que solamente se repite esto. Es importante que encontréis la repetición porque así vais a trabajar mucho menos. Bien, ahora voy a realizar el ejemplo que os había mostrado anteriormente, el de 12 píxeles de ancho y 16 píxeles de alto, es decir, horizontal y vertical respectivamente. Tenemos que abrir GIMP, que es el programa que vamos a utilizar, y nos vamos al menú Archivo y Nuevo. Y aquí tenemos que coger el ancho y el alto. En la anchura ya tenía 12, en la altura tengo 16. Como unidades debo escoger píxeles, aquí lo estáis viendo, y en opciones avanzadas debo escoger el color blanco. Y acepto. Se verá muy pequeño porque la imagen es muy enana. Voy a la lupa y puedo ampliar o reducir. En este caso, ampliar. He pasado. Bien, y aquí lo tengo. Es recomendable también irse luego a Imagen, Modo, Indexado y seleccionar Usar paleta en blanco y negro un bit. Convertir. Yo recomiendo que cuando empecéis, para los que no tengan mucha práctica, pueden activar una rejilla que se activa en el menú Vista, Mostrar rejilla. Y nos mostrará una rejilla con los 12 puntos o huecos o píxeles en horizontal y los 16 puntos, huecos o píxeles verticales, como os guste llamarlo. Y ahora vamos a dibujar sobre esos huecos. Para ello tengo que escoger la herramienta lápiz, que es esta. Y debo escoger un píxel, que ya lo tengo seleccionado. El tamaño es 1 y la dureza es 100. Aquí tengo los dos colores que voy a utilizar, negro y blanco. El que está encima, el primero, es el que se usa por defecto. Si queremos utilizar el blanco, con este pequeño icono intercambiamos los colores. Voy a empezar con negro y voy a dibujar mi diseño siguiendo lo que yo había creado o lo que quiera copiar. Y voy dibujando. ¿Qué me ocurre? Que aquí me acabo de equivocar. Este es el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Era fondo blanco. No hay punto. Si me he equivocado es muy sencillo. Intercambio el color. Ahora voy a pintar en blanco y pincho en él. Con lo cual se pone en blanco o se borra. Como lo queráis llamar. Voy a seguir dibujándolo bien. Bien, y aquí he terminado. Ahora voy a dibujar esta otra parte que veo que está a 1, 2, es el tercero. Un hueco, dos huecos, tercero. Y así, de este modo, con la ayuda de la rejilla, me va ayudando a guiarme. Es más visual. La rejilla no es obligatoria tenerla activada.
Bien, ya lo tengo. ¿Qué me ocurre? Que esta parte de aquí es la misma que esta. Es decir, esto se repite exactamente aquí. Lo único que hay que colocarlo a la distancia correcta. Voy a hacerlo. Escojo herramienta selección de rectángulos y hago clic y arrastro y lo selecciono. Me voy a editar, que es copiar, comando C en Mac, control C en Windows, y ahora voy a escoger la herramienta para ya moverlo, que es herramienta mover, que es esta. Y le doy editar, pegar, que es comando V en Mac y control V en Windows. Y pincho y arrastro y lo puedo mover. Y como veis, lo voy a colocar ahí. Lo tengo bien. Y una vez que lo tenga colocado, pincho en el fondo blanco. Ya lo tengo. Ahora voy a hacer lo mismo con esto. Como podéis ver, esta parte es la misma que esta. Esta y esta son iguales. Lo que cambia es que hay una diferencia. Está volteada. Lo vamos a hacer. Primero voy a escoger herramienta de selección rectangular, pincho y arrastro la zona deseada y también puedo ir por esta zona, botón derecho, editar, copiar. Y ahora voy a escoger la herramienta mover y ahora le voy a indicar que lo pegue. Pegar. Se va a pegar en el mismo lugar, no se ve, pero si pincháis y arrastráis, sí que se os va a mover. Aquí lo tenemos. Ya está. Ahora debemos de voltearlo. Vamos a capa, transformar y en este caso es voltear horizontalmente. Ya lo tenemos. Con lo cual, copiando este y este nos hemos ahorrado mucho trabajo y lo mismo con este. Pincho en el fondo blanco para que solo tenga una capa y ya lo tendría realizado. Si queréis podéis quitar la rejilla en cualquier momento. Vuestra rejilla aquí y la podemos quitar. Bien, una vez que ya tengamos realizado nuestro diseño, tenemos que exportarlo a un formato compatible, que es la extensión .png. Para ello nos vamos a Archivo, Exportar como, le voy a dejar ese nombre, le indico dónde lo quiero que lo grabe y tengo que indicarle que la extensión sea .png. En el caso que no os aparezca, os vais a seleccionar el tipo de archivo por extensión y escogéis el formato o extensión PNG y ya le indicáis exportar y luego de nuevo exportar y ya lo tendríamos preparado para trabajar con nuestros programas. Escojo el archivo y le digo abrir. Para comprobar podemos irnos a menú Image Action, Repeat y aquí en vertical, como os he comentado anteriormente, es lo mismo. Hay que multiplicar por 3 dicha medida, con lo cual con que pongáis 3 como mínimo o más. Voy a poner 6. Le doy OK y aquí lo mismo, como mínimo 3, pero si he puesto 6 voy a poner también 6. Le digo OK. Y aquí podéis comprobar si más o menos vuestra repetición va a ser correcta. Este archivo ya se podría utilizar directamente en iApp o bien en el otro programa de IMG2Track. Con este tutorial hemos aprendido a manejar lo más sencillo del programa GIMP. También es cierto que con esto que os he enseñado os valdrá para muchas cosas.
En el futuro publicaré un vídeo sobre tema de imágenes en blanco y negro y también espero que en color. En el caso que os haya gustado el vídeo, pulsad me gusta, suscribiros a mi canal de YouTube y también me podéis seguir por mi blog en nitstudium.com. Hasta pronto.